Vamos con el tercer nivel de actuación. Aquellos profesionales que están alrededor del paciente pueden ser tutores, orientadores, profesores, neurólogos, psiquiatras, cualquier tipo de profesional que puedan de alguna forma compartir la problemática que está sufriendo el paciente. Un grupo importante de ellos, que es el del sistema educativo, son los tutores, profesores y orientadores de colegio, y lo ideal es tener una buena comunicación con ellos. Primero porque el niño pasa muchas horas en el sistema educativo y los objetivos tienen que estar valorados también por estos profesionales, porque la psicopatología que pueda tener, sea o no diagnosticada, realmente influye muy negativamente en el sistema educativo, en las notas, en las relaciones con sus compañeros, en todas esas horas que el niño pasa comparándose con sus iguales. Por lo tanto, lo ideal es que haya una buena comunicación, pero lo real es que esta comunicación no existe. Y además, no están acostumbrados a que un profesional de la psicología se acerque al centro educativo, porque claro, la intervención domiciliaria hemos tenido en cuenta que siempre en APEC estamos hablando de la casa, pero hay veces que hay que desplazarse a otros entornos y en muchas ocasiones nos desplazamos al centro educativo para hablar con los profesionales que están allí. Es importante hablar de forma presencial, es importante establecer un contacto con ellos que sea a través de los padres y que ellos de alguna forma estén conformes con que nosotros vayamos a visitarles. Todo esto que tiene que ver con el encuadre y tiene que ver con cómo vamos a presentarnos a ese profesional del sistema educativo es muy importante cuidarlo, porque a partir de ahí se van a sentar unas bases sobre la colaboración. Y tenemos que tener en cuenta que no están acostumbrados y que muchas veces nos perciben como una amenaza, porque estamos yendo a su territorio supuestamente a hablar de un niño que crea dificultades y que ellos a lo mejor pueden pensar o sentir que no lo están haciendo de forma adecuada porque no tienen herramientas o no tienen materiales para ello. Pero nuestro objetivo no es ese. Siempre que tenemos que hablar con un profesional de este ámbito, tenemos que tener un toque de humildad para poder poner encima de la mesa que simplemente vamos a recoger la información que nos pueda servir para que la intervención domiciliaria esté bien establecida, que vamos sobre todo también a compartir cierta información con ellos que pueden servirles a ambos para mejorar el bienestar de este niño y consensuar los objetivos de la intervención. Esto es muy importante, que sean compartidos y que se lleven a cabo conjuntamente. ¿Cómo se trabaja? Pues bueno, hemos comentado que es bueno hablar con ellos personalmente y de forma presencial, y luego efectivamente a medida que va pasando el tiempo y se va haciendo contactos a nivel trimestral, se pueden hacer de forma telefónica y se pueden hacer a través de las notas de la agenda escolar o a través de correos electrónicos. Pero si la base del principio está bien asentada, luego es muchísimo más fácil trabajar con estos profesionales que, insisto, nos pueden ver como una amenaza, no están acostumbrados y realmente no tienen por qué sentirse cómodos trabajando con nosotros porque nunca nos han enseñado a eso. Bien, es importante también que sepamos que las indicaciones de los profesores, sobre todo con los niños, aunque no sean las más adecuadas, siempre tienen que ser respetadas y, muy importante, respetadas delante del menor. Siempre contamos el mismo ejemplo dentro de APEC, nos sirve como referencia, y es cuando un profesor dijo que lo que había que trabajar con este niño era la lectura rápida, porque iba a pasar un examen que para él era importante, porque era cuántas palabras por minuto podía leer, y para nosotros, claro, lo importante era la lectura comprensiva, que el niño entendiera lo que estaba leyendo. Bueno, pues delante del niño efectivamente esa contradicción nunca se pudo plasmar. Además, para él era importante trabajar la lectura rápida, con lo cual hay que hacer otra vez converger los necesidades del primer nivel, que son las de los niños, qué es lo que necesitan ellos, y las necesidades también del tercer nivel, que efectivamente es que hay que pasar una determinada prueba de rendimiento que es común a todos ellos. Por lo tanto, las decisiones siempre son respetadas, aunque no siempre sean las más adecuadas. Luego, evidentemente, se puede hablar con los padres de cómo hacer que estas cosas sean más llevaderas cuando se choca frontalmente entre el sistema familiar y el sistema educativo. Bueno, siempre ponemos la misma imagen en APEC, podéis mirarla en los materiales, y es un reflejo de cómo es el sistema educativo, y como sabemos que el sistema educativo son un montón de niños con una determinada diversidad, cual sea esa diversidad, y que siempre se les mide por una misma prueba,
tenemos que tener en cuenta que no a veces todos tienen las mismas habilidades para sacar el máximo beneficio de esa prueba. Podemos ver en la viñeta de los materiales cómo tenemos un árbol que trepar y evidentemente muchos tipos de animales. Si la prueba es trepar el árbol, el mono será quien gane esa prueba de evaluación. Y esto es el sistema educativo, por eso tenemos que entender que los profesores no tienen a su disposición un entorno adecuado como para poder evaluar y poder llevar a cabo las suficientes adaptaciones curriculares, que es algo bastante clave en temas de diversidad, para que los niños puedan ir superando sus retos y consiguiendo una nota adecuada a su evolución interna. Otro de los pilares fundamentales dentro del tercer nivel de actuación no son los del sistema educativo, sino son los del sistema sanitario. Son psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etc. Y esto es algo fundamental. Si ya de por sí es difícil ir al sistema educativo y trabajar en coordinación con estos profesionales, aquí es muy complicado que un psicólogo en consulta externa, que un neurólogo, un psiquiatra pueda abrirte la puerta. Y cuando los padres, de alguna forma, intentan hacernos esa vía de comunicación, normalmente hay un cierto rechazo. Y es otra vez porque no nos han enseñado a trabajar de forma multidisciplinar. Pero no siempre es así y no hay que desestimar en el intento. Es bueno que los padres hagan otra vez esa vía de comunicación, nos presenten como profesionales adecuados que están trabajando en entorno domiciliario y que pueden ayudar efectivamente a tener una información menos sesgada de la situación, porque muchas veces cuando los padres comentan el problema a otro profesional, una vez más tienen un criterio subjetivo que puede no ser realmente el más adecuado para poner una determinada pauta de tratamiento farmacológico, por ejemplo. Entonces, algún tipo de contacto es fundamental que se haga a través de los padres y de las madres y que podamos acompañarlos efectivamente a esas consultas. Los padres tienen muchas dudas sobre las determinadas intervenciones que están alrededor, sobre todo con los tratamientos farmacológicos, y siempre preguntarán: oye, ¿podemos cambiar la medicación? ¿Le doy la medicación hoy? Hoy no se la ha dado, ¿tú qué opinas? Le voy a cambiar la dosis. No podemos meternos en el campo profesional de otra persona, de otro compañero de trabajo. Tenemos que saber dónde está nuestro límite, tenemos que recoger esa angustia de resolver unas determinadas preguntas y devolverlas de la mejor manera posible, diciendo que no eres tú el profesional adecuado para dar una respuesta a ese problema. Pero eso no significa que de alguna forma no podamos ayudarles a plantear estas cuestiones a ese profesional donde tenemos que estar trabajando con él codo con codo en esa intervención. Bien, una vez más, sus indicaciones son respetadas por encima de todo, pero hay que tener en cuenta que ellos no viven la misma realidad que vivimos nosotros en la intervención domiciliaria. Por lo tanto, hemos terminado los 3 niveles de actuación y el reto precisamente en intervención domiciliaria, si cabe, es hacerlos congeniar. Estos 3 niveles de actuación: el primero, acordaros que eran los pacientes; el segundo eran todos los agentes familiares que estaban viviendo con el menor, y el tercero son todos los profesionales que también están interviniendo con el mismo. La clave efectivamente es hacerles partícipes y hacer que este sistema, como hemos puesto en el gráfico, tenga el mayor sentido posible y se puedan atender a los 3 niveles de actuación, más que nada porque si uno de esos niveles no está lo suficientemente involucrado dentro del contexto de la intervención, es muy probable que la intervención corra peligro.